¿Qué tal, hermanos? Estamos listos para el estudio de domingo, el estudio dominical. Vamos a hablar acerca del perdón. Deberíamos entender que Dios nos perdonó mucho. Ahorita vamos a leer una porción bíblica en donde dice de dos deudores. Uno debía mucho, el otro debía mucho menos, pero los dos se daban cuenta de la deuda y nosotros no nos damos cuenta de la deuda. Debemos entender de qué tamaño es la deuda que tenemos con Dios. No es un problema de una tienda, no es el problema de un coche, de deber el coche, de ver dinero a una tienda. Aquí la deuda es de vida o muerte. Y no entendemos el tamaño de la deuda porque el corazón es engañoso y Satanás nos quiere hacer ver o pensar que no vale mucho la deuda que tenemos, que hay pecaditos y que tenemos pecaditos. Por ejemplo, yo nunca mato, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he adulterado, entonces todo lo demás son tonterías que no valen nada. Entonces, como no valen nada y Satanás dice y dice que no vale nada, lo que hago es minimizar el trabajo de Dios, el trabajo de Jesucristo, su ministerio y su muerte de cruz. Todo esto lo hacemos menos porque pues debemos poquito. Realmente somos personas buenas que casi nos podemos ir al cielo. Y esto es un engaño. Debemos mucho, debemos entender que Dios nos perdonó mucho, nos perdonó la vida. Vamos a Lucas 7, versículo 41 al 50. Lucas 7, 41 al 50. Dice, un acreedor tenía dos deudores, o sea, alguien que presta dinero y los dos deudores son los que deben el dinero. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, o sea, 10 veces más. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí tenemos que entender lo que dice, los muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, esto es un dilema para nosotros, la condición espiritual en la que estamos. Si nosotros vemos poca cosa lo que el Señor Jesucristo hizo, lógicamente vamos a amar poco a Dios porque es poco lo que hizo. Vamos a Mateo 18.
Mateo 18, en el versículo 21. Mateo 18, en el versículo 21. 18, 21, vamos a leer hasta el 35. Está larga la porción, pero vamos a ver qué habla acerca del perdón. Vamos a ver qué dice acerca del perdón. Mateo 18, del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una cantidad irrisoria. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de ti? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí lo que tenemos que entender es: fuimos perdonados por Dios. Y como fuimos perdonados por Dios, la respuesta debe de ser que nosotros también debemos de perdonar a nuestros hermanos. Aquí el siervo no perdonó a un consiervo, o sea, alguien que estaba en la misma condición del siervo que debía mucho. Estaba en la misma condición, en la misma cantidad de dinero que ganaban mensualmente o semestralmente. No sé cómo eran las cuentas, pero estaban en igualdad de condiciones. Uno debía muchísimo dinero, era una fortuna, y el otro debía casi nada. Y lo que se enoja el rey es porque dice: yo a ti te perdoné toda la deuda y tú no pudiste perdonar. Esto nos lleva a pensar en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que pensar que para poder alcanzar la misericordia de Dios, para poder alcanzar el perdón de Dios, tenemos nosotros también que perdonar. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados por Dios. O sea, si no perdono, Dios no me perdona. Voy a Lucas 6:37. Lucas 6:37. En Lucas 6:37 dice: no juzguéis
y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. No sé cómo pedimos perdón ni cómo hacemos las cosas con Dios, pero nosotros queremos ser perdonados y no nos importa la gente que está alrededor de nosotros. Con tal de que Dios me perdone a mí, ya el asunto está arreglado. Pero no nos fijamos que hay gente alrededor que no hemos perdonado, no queremos perdonar. Perdonar es olvidar y ya aquel asunto ya quedó olvidado. Así es como deberíamos de comportarnos delante de Dios. Las ofensas siempre van a venir. Yo quisiera saber alguna persona que no haya sido ofendida. Todos hemos sido ofendidos. ¿Y qué debo hacer si alguien me ofende? Vamos a 1 de Samuel 10. Primero de Samuel 10. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel 10, en el versículo 27. Primero de Samuel 10, 27. Habla cuando el rey Saúl asume el trono. Dice, pero algunos perversos dijeron, refiriéndose a Saúl, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. ¿Cuál es la respuesta del rey Saúl? Mas él disimuló. La pregunta es, ¿cuántas veces nos han ofendido? ¿Cuántas veces han dicho alguna cosa mal de nosotros? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? La respuesta de nosotros es hacer las cosas en venganza, tomar venganza, desquitarnos. La mejor respuesta para quien nos ofende es disimular. ¿No te fijaste que te vio mal? No, la verdad no me fijé. ¿No viste que no te quiso saludar, se dio la media vuelta, se fue por otro lado? No, la verdad no me fijé. Cuando nosotros nos damos cuenta del problema y lo queremos arreglar a nuestra forma, quiere decir que no estamos perdonando y no queremos perdonar. Ahora, vamos a Juan 6. Juan 6. En los versículos 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Me voy a pasar al versículo 61 de aquí de Juan 6. Juan 6, 61. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos ha enseñado a perdonar. La pregunta es, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? ¿Vino a sanar leprosos? ¿Vino a resucitar muertos? Realmente ese no es el plan primario
o más importante del Señor Jesucristo. El plan primario y más importante del Señor Jesucristo lo que enseña es el perdón. Vino a perdonar pecados con el derramamiento de sangre en la cruz. Dice adelante, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Voy a leer hasta el versículo 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, las palabras del Señor Jesucristo no le gusta a la mayoría de la gente. Y lo que hacen es mejor irse. Que yo vaya a la iglesia y me señalen que yo soy un adúltero, que soy un ratero, que soy un fornicario, no me gusta que me lo digan. Entonces, mejor me voy a un lado donde no me digan nada, donde todo el mundo me recibe bien. Ay, qué bueno que llegó el hermano. Y así te van a recibir igual. Bienvenido al infierno. Dijo entonces Juan a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque tenía palabras de vida. Las palabras de vida son el perdón. No le gusta a la gente perdonar. Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna vienen en un paquete, que son cosas que nos gustan. Sí, la salvación nos gusta, pero que señalen nuestros pecados no nos gusta. Debemos aprender a perdonar. El Señor murió para perdonar. La sangre limpia el pecado. Voy a leer el Salmo número 103. Y voy a leer los versículos 10, 11 y 12. El Salmo 103. Voy a leer el Salmo 103. Los versículos 10, 11 y 12. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha actuado con nosotros con misericordia. ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Para ser hijos de Dios necesitamos tener el ejemplo del Padre para nosotros actuar conforme el Padre actúa. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Quiere decir que nos ha perdonado todas nuestras iniquidades. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Perdonar todas las iniquidades que nos hagan. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si nos hubiera pagado conforme nosotros merecemos, ya estuviéramos todos en el infierno. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es todo por misericordia. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En esta porción del Salmo 103, 10, 11 y 12, nos dice la Escritura por qué Dios no nos ha juzgado, por qué no nos ha castigado y por qué hasta ahorita no estamos en el infierno. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y quiere que cambiemos. Quiere que seamos personas diferentes, personas que no guardan rencor, personas que quieren obedecer al Señor. Claro que obedecemos al Señor. No robarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todo eso sí, claro, yo lo digo, yo lo hago, pero perdonar a mi prójimo, creo que entonces ya no. Con esto terminamos, hermanos, el discernimiento dominical correspondiente al 27 de diciembre del 2020. Yo creo que es el último, sí es el último sermón de domingo que tenemos en la iglesia Somos Uno. Que el Señor les bendiga.